Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al doctor García Espona y a su junta directiva su amable invitación para participar en la sesión online de Azor Spring con mi charla Aspectos ético-legales en el paciente ortodóntico en tránsito. Esta es una realidad cada vez más frecuente debido a una mayor movilidad geográfica en la población del siglo XXI, al igual que a un aumento en el número de profesionales ofertantes, así como en la demanda asistencial por parte de la población. Observaremos este fenómeno desde el punto de vista del ortodoncista emisor, así como desde el punto de vista del ortodoncista receptor. Y el marco legal en el que nos vamos a apoyar va a ser el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Dignidad del Ser Humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito el 4 de abril de 1997, donde se contemplan el derecho a la información de nuestros pacientes, al consentimiento informado y a la intimidad de la información de sus datos de salud. La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, que califica los datos de salud de los ciudadanos como datos especialmente protegidos. La Directiva Comunitaria 95/46 de 24 de octubre. La Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Y la Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad de 6 de septiembre de 1984 que desarrolla el informe de alta. ¿Qué tipo de relación contractual se puede establecer entre paciente y ortodoncista? Pues puede ser de dos tipos. Lo normal es que sea una relación de tipo curativa, que es aquella que conlleva una obligación por parte del ortodoncista a prestar sus servicios adecuados a la lex artis. Es decir, nosotros nos comprometemos con nuestros pacientes en poner todos los medios a su disposición, todos los medios actualizados según el conocimiento científico del momento, para favorecer su curación. En determinadas circunstancias, un juez podría llegar a interpretar una relación paciente-profesional de tipo satisfactiva, que es aquella que conlleva una obligación contractual de resultado u obra finalizada. Por tanto, es muy importante a la hora de hacer los informes a nuestros pacientes que dejemos muy clara nuestra línea de relación contractual con el paciente para que se entienda en todo momento que es una relación de tipo curativo. La Ley 41/2002, en su artículo 2, recoge que la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad, orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. Por tanto, la ley nos obliga a favorecer este proceso de tránsito de nuestros pacientes. Y tenemos también obligación legal de tener y custodiar la historia clínica, ya que esa misma ley, en su artículo 14, define la historia clínica como el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos y demás profesionales que han intervenido en ellos, y recoge que cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea su soporte, de manera que quede garantizada su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información en cualquier momento. La ley dice también que todo profesional que interviene en el proceso asistencial está obligado a cumplimentar la historia clínica y también deja claro que la cumplimentación de la historia clínica también tiene que estar completada por la obligación legal de prestar un consentimiento informado. No entraré en profundidades en este tema, puesto que ya lo harán la doctora Paredes Gallardo y Pérez Torices, pero en líneas generales comentarles que ese consentimiento puede ser verbal, a excepción de cuando nos enfrentemos a una intervención quirúrgica, procedimiento de diagnóstico invasivos o a cualquier procedimiento que suponga un riesgo o inconveniente de notoria y previsible repercusión negativa para la salud del paciente. El paciente tiene que firmarlo de forma voluntaria y consciente y en cualquier momento puede revocar ese consentimiento. Es decir, hay que recoger un pequeño apartado para que pueda revocar su consentimiento prestado anteriormente. Como mínimo debe de contener las consecuencias relevantes o de importancia para la intervención que la intervención origina, con seguridad, los riesgos relacionados, tal. Bueno, no entraremos en ello, puesto que esa materia quedará perfectamente documentada con la siguiente ponencia.
En el paciente en tránsito, estamos obligados a dejarle acceso a la historia clínica. Bien, pues la Ley 41/2002, en su artículo 18, que habla de los derechos de acceso a la historia clínica, dice de forma clara que los pacientes tienen el derecho al acceso a la misma. Si bien en su punto número 3 dice que ese derecho de acceso no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas ni en perjuicio de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer el derecho de acceso a la reserva de sus anotaciones subjetivas. Por tanto, y en resumen, estamos obligados ética y legalmente a facilitar todos los datos y documentos necesarios para que el paciente continúe su proceso terapéutico bajo la responsabilidad de otro profesional. La custodia material de la documentación clínica compete al profesional, o en el caso de centros asistenciales con varios profesionales, a la dirección del centro asistencial. Toda vez que esa información recogida afecta al paciente, éste tiene derecho a su acceso, salvo en aquellos casos donde entren en conflicto el derecho de privacidad solicitado por el profesional sobre anotaciones subjetivas relativas al cuadro clínico del paciente que pueda contener la historia clínica. Lo más adecuado, por tanto, en estos casos es facilitar una copia de la documentación clínica al paciente, incluyendo en ella no solo la historia clínica, sino la foto, radiografía, conservando la custodia original y pudiendo obviar transmitir determinadas anotaciones que puedan conculcar nuestro derecho a la privacidad, como por ejemplo anotaciones del tipo, pues el paciente no se cepilla, no hace caso en el uso de los elásticos, nuestras recomendaciones son desoídas. Ese tipo de comentarios en la historia clínica nosotros tenemos derecho a que no trasciendan hacia el paciente. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, esta transferencia de información hacia el ortodoncista receptor es aconsejable realizarla o bien a través del paciente o, si preferimos realizarla de forma directa hacia el profesional receptor, tenemos que recoger el consentimiento expreso y, a ser posible, por escrito de nuestro paciente. En cuanto al informe de alta, el informe de alta viene recogido también en la Ley 41/2002, en su artículo 20, donde nos dice que todo paciente tiene derecho a recibir un informe de alta. Y esa ley nos remite a la orden del Ministerio de Sanidad de 6 de septiembre de 1984 para consultar el desarrollo del que hace la ley sobre el informe de alta. A nosotros lo que nos interesa es el informe de alta voluntaria. Y en el artículo 21 de la Ley 41/2002 se recoge que en caso de no aceptar el tratamiento prescrito se propondrá al paciente o usuario la firma del alta voluntaria. Por tanto, y en resumen, es fundamental informar al paciente de los riesgos que conlleva esta decisión de abandonar el tratamiento, el alcance y consecuencias de la misma. La cautela principal e inexcusable que debe de tomar el ortodoncista será documentar esta decisión, que quede plasmada por escrito con su fecha y firma para que quede constancia de la voluntad del paciente. Adicionalmente, el ortodoncista debería dejar constancia en la historia clínica del estado en que llegó el paciente, de los objetivos conseguidos desde el inicio del tratamiento, los que se perseguían si no se hubiera producido el alta voluntaria del paciente, y cómo queda la boca del paciente el día de la retirada de la alta voluntaria a modo de foto fija de ese día. De forma que de futuro se pueda determinar claramente la fecha y situación bisagra entre el estado bucodental antes y después del abandono del tratamiento y la evolución posterior del paciente. Por tanto, dejar claro que es importante dejar registrado y documentado el estado del paciente en el momento del alta voluntaria. Es decir, es fundamental tomar unos registros clínicos de alta, lo cual puede entrar en conflicto ético con la irradiación extra que ello pueda suponer para el paciente. Por tanto, es importante coordinarnos con el ortodoncista receptor de forma que podamos poner a disposición nuestros registros radiológicos de alta del paciente para que los pueda utilizar el ortodoncista receptor y puedan ser registros radiológicos de partida para que él pueda elaborar su continuación del tratamiento. Tenemos obligación moral y también legal seguramente de poner todos los medios para el buen curso del tratamiento en otras manos. Por tanto, es muy conveniente redactar un informe de traslado para el compañero receptor donde
incluyamos los siguientes aspectos: el diagnóstico y plan de tratamiento, la fecha de inicio, al igual que la fecha y el motivo de la alta voluntaria, las características de la aparatología empleada, el sistema de alineadores que estamos utilizando, dimensiones de nuestros slots, calibre de nuestros arcos, forma de arcada, etcétera, etcétera. También es muy importante añadir la descripción del momento actual en el que se encuentra el tratamiento y la aparatología que porta el paciente y, por supuesto, facilitar el contacto al compañero para ponernos a su disposición. ¿Y si somos el ortodoncista receptor? Pues de forma ética debemos observar de forma importante procurar una coordinación adecuada con el ortodoncista emisor a la hora de tomar los imprescindibles registros iniciales para evitar, como decíamos antes, duplicidades en las pruebas radiológicas. También es importante mostrar disposición para entender la línea de tratamiento del anterior profesional y, si es posible, continuarla. Procurar observar los aspectos económicos en esa transición, aprovechando en la medida de posible los recursos materiales desplegados en el tratamiento, de cara a disminuir en lo posible los costes, y tener, por supuesto, en consideración los tiempos terapéuticos globales, procurando que estos sean lo más cortos posible. Como consideraciones legales para el ortodoncista receptor, pues de cara a dirimir futuras responsabilidades profesionales, es muy importante tomar registros clínicos y realizar una historia clínica nueva antes de tocar nada en el caso. Es decir, no se retira la aparatología nunca antes de tomar registros clínicos nuevos. Y por lo demás, nuestras obligaciones serán las normales de cualquier otro supuesto, como son las de realizar y custodiar una historia clínica, las de observar la ley de protección de datos, realizar consentimiento informado, obrar de acuerdo a las buenas prácticas conforme a la Lex Artis, etcétera, etcétera. Como conclusiones, para el ortodoncista emisor, está claro que la ley obliga a realizar y custodiar una historia clínica, además de tener un consentimiento informado. También existe obligación legal de facilitar una copia de la historia clínica a nuestros pacientes y los registros clínicos que contenga, salvo aquellos apartados, es decir, reservando aquellos apartados de la misma que vulneren nuestro derecho a la privacidad. Es aconsejable, y así lo contempla la ley, que el paciente firme un informe de alta voluntad. También se hace muy recomendable registrar clínicamente el estado del paciente en el momento de la alta voluntad, siendo éticamente aconsejable poner una copia de estos registros a disposición del ortodoncista receptor en el momento del traslado para evitar una irradiación extra en el paciente. Y por último, es ético, y así lo observa la Ley 41/2002, facilitar un informe clínico de transferencia al compañero receptor, si bien lo aconsejable para no vulnerar la Ley de Protección de Datos, es dárselo al paciente interesado o pedir consentimiento por escrito a este para remitirlo directamente hacia el ortodoncista receptor. Y si somos el ortodoncista receptor, se hace muy recomendable para acreditar una futura defensa legal registrar clínicamente el estado del paciente en el momento de su recepción, siendo éticamente recomendable pedir al compañero emisor si tiene radiografía realizada justo en el momento de la alta voluntaria, y todos esos registros han de ser tomados antes de tocar nada en el paciente. Es éticamente razonable también tener en consideración la anterior línea terapéutica para trazar por nuestra parte el mejor plan de tratamiento que resulte ser el más eficaz, corto y menos gravoso hasta alcanzar los objetivos planteados. Por mi parte nada más, agradecerle su atención y nada, quedo a su entera disposición para posibles preguntas. Muchísimas gracias.